Colombia es un país afrodescendiente. La población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal es descendiente de las personas que fueron arrancadas de África, secuestrados y traídos a las Américas. Desde ese momento, el pueblo negro ha desarrollado ejercicios de libertad, resistencia y ha aportado a la construcción de nuestra nación. Muchas de las personas provenientes del continente africano y que fueron traídos a las Américas entraron por el puerto de Cartagena, que en el siglo XVI ya era el principal puerto esclavista del Caribe. Algunos historiadores estiman que entre 1500 y 1640 pasaron por ese puerto alrededor de 196.000 personas, las cuales en su mayoría eran originarios de las costas occidentales de África. Los esclavizados que entraban por Cartagena provenían de múltiples culturas. Esta diversidad de los pueblos ancestrales provenientes de África se refleja en la importante diversidad del pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal de la actualidad. La corona española despojó a los esclavizados de su identidad, sus tierras, sus familias, les trató como no humanos, como mercancías, y les sometió a múltiples torturas. Sin embargo, la historia de la independencia y libertad de las comunidades negras se remonta muchos años antes de que los criollos decidieran levantarse ante la corona española, conformando pueblos denominados palenques. Un ejemplo es San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, que luego de casi 100 años de guerra durante casi todo el siglo XVII, logran que la corona española les otorgue su libertad en 1713, casi un siglo antes de que se produjeran los movimientos de libertad de la Nueva Granada. El 21 de mayo de 1851 se firma la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esto no significó la libertad real para los afrodescendientes, y no hubo un cambio fundamental en sus condiciones de vida, ya que el gobierno de la época indemnizó a los antiguos esclavistas mientras los esclavizados quedaron sin nada. Dado que la esclavización fue cambiada por otras formas de explotación, esto contribuyó a crear las brechas sociales y económicas que hoy existen entre esas comunidades y el resto de la población. Gracias al esfuerzo de diferentes organizaciones afrocolombianas, junto a los pueblos indígenas, la Constitución de 1991 reconoció por primera vez la diversidad de la nación colombiana y los derechos de los pueblos étnicos. Sin embargo, la inclusión del artículo transitorio 55, que reconoce derechos a las comunidades negras, se dio en el último momento. Esta Constitución, a través del artículo transitorio 55, abrió el escenario para que 2 años después se creara la Ley 70, la cual dio los lineamientos generales en materia de protección de las comunidades negras y cerrar las brechas con respecto al resto de la sociedad colombiana. Pese a la importancia de esta ley, no ha sido reglamentada en su totalidad, lo que constituye una deuda del Estado colombiano con el pueblo negro. A esto se suma que el proceso de titulación colectiva para comunidades negras en el país, como resultado de la implementación de la Ley 70 de 1993, se desarrolló en medio de la intensificación del conflicto en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo que desembocó en una crisis humanitaria sin precedentes para esta población. Esto, sumado al despojo por proyectos de economía extractiva, agroindustrial, portuaria, turística y economías ilegales en sus territorios, implicó ejercicios de resistencias y construcción de propuestas territoriales de paz por parte de estas comunidades para proteger sus territorios ancestrales y sus derechos al ser. Según el censo del 2005, el 10.6% del total de la población colombiana eran personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, lo que equivalen a 4.311.757. Sin embargo, el censo del 2019 arrojó que el 7.33% de la población nacional son personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, lo cual equivale a 2.98 millones de personas. Esta disminución tan abrupta de la población afrodescendiente es lo que algunas organizaciones han denominado genocidio estadístico.
Según cifras del Registro Único de Víctimas, el número de víctimas negras afrocolombianas, raizales y palenqueras llega a 1.035.068, lo que corresponde a más del 11.75% del total de 8.803.836 de víctimas registradas. El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero ha aportado a la construcción de nuestra nación, a la paz y a la convivencia del país. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC es el más reciente ejemplo en el cual procesos organizativos del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal y pueblos indígenas incidieron para participar en las negociaciones y dar vía libre a los principios y salvaguardas que establece este capítulo en relación con los pueblos étnicos. Sin embargo, este fue otro de los espacios en los que los derechos de los pueblos étnicos fueron incluidos en último momento y a punto de cerrar el acuerdo, y hoy el conflicto persiste en sus territorios. El pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal es un pueblo en resistencia que ha transitado por un largo camino de opresiones, racismo, exclusión. Mucho del país que se tiene en la actualidad es el resultado de las bases que fueron construidas por la explotación de los ancestros negros, raizales y palenqueros. El país continúa con una deuda histórica con la población afrocolombiana y la reparación histórica por las violencias cometidas en su contra es necesaria para la construcción de la paz, la reconciliación y la no repetición.